Manos a la obra. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Este es un video sobre el equilibrio natural y la armonía. Voy a hablar sobre el equilibrio natural y la armonía. Una cuestión que comprende aspectos tanto éticos, políticos, es decir, humanos, como aspectos ontológicos y cosmológicos, que se reúnen o que se conectan con un aspecto nociológico o epistemológico, ¿sí? El abordaje que voy a hacer de esta cuestión sobre el equilibrio natural y la armonía universal, entendida como armonía universal de las cosas, va a comprender entonces cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, con la ontología, con la cosmología, pero también con la felicidad, con la vida buena, con cosas que nos interesan a nosotros, los seres humanos, en nuestra vida práctica. Por eso es que este video tiene una gran importancia para nuestras vidas cotidianas, ¿sí? Este video, me refiero a esta reflexión, digo, no va a ser esta reflexión abstracta y metafísica, que sí, lo va a hacer, pero que además va a estar profundamente vinculada con aspectos prácticos de nuestra vida diaria, que tienen que ver con la felicidad, con la ética, con la política, con cuál es la forma correcta de vivir para vivir bien, para alcanzar esto que tanto valoramos los seres humanos, que es la dicha, la virtud, la sabiduría. En una palabra, la felicidad, ¿no? Entonces, esta reflexión comienza preguntándome por el equilibrio natural y la armonía, que nace a raíz de la conciencia de que, del convencimiento de que la verdadera perfección, la verdadera armonía entre todas las cosas de las cuales nosotros formamos parte, y por eso es tan importante, por eso tiene una relación profunda, estrecha con la ética y con la política. Y que cada vez estoy más convencido de que la armonía y el perfecto equilibrio de todas las cosas no depende, contrario a lo que los seres humanos creemos, de que cada vez nosotros adquiramos más y más y más y más poder para controlar, para manipular la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. Los seres humanos hemos alcanzado un poder enorme con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la técnica, el conocimiento que tenemos hoy de la naturaleza. Adquirimos un poder gigantesco, un poder enorme, que nos permite transformar la naturaleza a nuestra medida, a nuestro antojo, a nuestras necesidades y deseos. Y creemos, quizás no en nuestra reflexión, en nuestro foro interno, pero sí en el foro externo, que no es nada más que nuestra vida cotidiana, en el cómo nos comportamos nosotros de hecho. Eso es lo importante, porque en la vida diaria nosotros vivimos bajo la ilusión de que cuanto más controlemos las cosas, mejor nos va a ir. Y esto aplica tanto a nivel individual como a nivel colectivo o a nivel especie. Los seres humanos cada vez le vamos ganando más terreno a la naturaleza. Cada vez adquirimos más poder, más conocimiento, que es poder, cuando se aplica sobre la naturaleza, para controlarla, para manipularla y para transformar la naturaleza a nuestro antojo y nuestra medida.
Pero esto no es más que insensatez. Esto de pensar que cuanto más controlemos las cosas mejor nos va a ir es insensato. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta que la medida de la naturaleza también importa. ¿Sí? ¿Por qué importa? Porque el ser humano, efectivamente, está rompiendo el planeta. Estamos destruyendo la armonía y el equilibrio natural de la naturaleza en el planeta Tierra. ¿Sí? Con este poder, con esta capacidad que tenemos los seres humanos de transformar la naturaleza a nuestro antojo, estamos rompiendo la simetría natural, este equilibrio armónico que existe en la naturaleza del planeta Tierra. Estamos haciendo que sea asimétrico. Es decir, los seres humanos ahora, en relación con las demás formas de vida, tenemos un poder descomunal. ¿Sí? Es asimétrico. Entonces, no debemos aspirar a un mayor dominio sobre la naturaleza, porque decía, la perfecta armonía se juega en este equilibrio, en este balance entre la medida de la naturaleza y la medida del ser humano. Ahora mismo, la supervivencia de la especie depende de que comprendamos profunda y cabalmente, esto es, que adquiramos plena conciencia de lo siguiente: que nuestra medida no puede ser la medida de todas las cosas, porque la medida de la naturaleza también importa. No por... Ni siquiera te lo estoy planteando en términos de la empatía, de los animales y las plantas que estamos destruyendo. Te lo estoy planteando incluso en términos exclusivamente egoístas y antropocéntricos. La supervivencia de nuestra especie depende ahora mismo de esto. ¿Por qué? Porque con nuestra actividad, nuestra intervención en la naturaleza, estamos destruyendo las condiciones de posibilidad de nuestra existencia. Es nuestra existencia la que se ve amenazada por nuestra propia actividad, por nuestras acciones. Entonces, la supervivencia de la especie depende de esto, de que comprendamos que la perfecta armonía no es cada vez más y más y más control, más y más y más dominio sobre la naturaleza, sino que encontremos el justo medio, la perfecta armonía, el perfecto balance entre nuestra medida y la medida de la naturaleza. Porque, claro, tampoco soy ingenuo de pensar, como pensaron los antiguos estoicos y gran parte de los sabios de la antigüedad, que la virtud y la dicha y la sabiduría es vivir de acuerdo a la naturaleza. No si entendemos esto como esto de acomodarnos a las condiciones que impone la naturaleza, porque si hay algo que hace el ser humano es justamente transformar la naturaleza, es imponer nuestra medida a las cosas. ¿Qué es lo que hacemos cuando transformamos la materia prima de la naturaleza en bruto y la elaboramos con nuestro trabajo y la convertimos en bienes? Cuando hacemos artefactos, herramientas, instrumentos, lo que hacemos es justamente imponer nuestra medida, nuestras necesidades, transformando la naturaleza a nuestro antojo, con este poder que tenemos, que es la técnica, la ciencia, el conocimiento. Entonces, no es como dijeron los antiguos sabios, entre ellos los estoicos, de vivir de acuerdo a la naturaleza. Porque los seres humanos tenemos un poder entre manos que debemos usar. No podemos no usarlo, lo tenemos, hay que usarlo. Pero
con responsabilidad, con medida, con proporción. Hay que establecer una proporcionalidad armónica entre nuestra medida y la medida de la naturaleza. Nótese que no estoy optando por uno de los bandos. No estoy diciendo los seres humanos tenemos que simplemente acoplarnos a la medida de la naturaleza. Y tampoco, obviamente, estoy diciendo que tenemos que imponer nuestra medida a la naturaleza, es decir, que la naturaleza se tiene que acoplar a nosotros. No estoy optando por una de las dos partes, por el poder humano versus el poder de la naturaleza, por la medida de la naturaleza versus la medida del ser humano. Mi propuesta es más es una síntesis entre estas dos cosas, ¿sí? Porque tanto una como la otra son insensatas. Las dos son ingenuas. La verdadera emancipación del ser humano no se cifra en el control de las fuerzas naturalezas, por un lado, pero tampoco en vivir de acuerdo a estas fuerzas, a esta naturaleza, a la medida de la naturaleza. Ninguno de estos dos son los ideales a aspirar. Nosotros tenemos, decía, este poder entre manos y debemos usarlo porque lo tenemos. Pero con responsabilidad, porque si nosotros lo usamos de manera indebida, vamos a ser como ese adolescente al que sus padres le otorgan por primera vez la libertad de hacer lo que quiere y la desperdicia, siendo irresponsable, por ejemplo, organizando una fiesta en su casa que se sale de control y termina en un desmadre. Eso es insensatez. Cada vez estoy más convencido de esta antiquísima sabiduría socrática, según la cual el mal no es más que una forma de ignorancia. El ser humano tiene esta estructura racional que nos determina actuar siempre según lo que juzgamos bueno, a partir de nuestro raciocinio. Y esto es lo propio del ser humano, que nosotros hacemos las cosas de acuerdo a una deliberación, a un cálculo, a la razón. Pero esta estructura de hacer siempre lo que juzgamos correcto, no es común, no es propia de nosotros, es común a todas las formas de vida. Los sabios antiguos decían, principalmente Aristóteles, que lo formula de manera explícita, que todas las cosas tienden naturalmente al bien, espontáneamente al bien. Y con esto no quería decir ingenuamente que todo marcha sobre rieles, que todo va bien, que todas las cosas están yendo perfectamente hacia el bien, que todo tiende a mejorar. No, porque hay una diferencia entre el bien real y el bien aparente. Lo que Aristóteles quería decir con que todas las cosas tienden naturalmente al bien es que todas las cosas tienden a lo que cada una, según su medida y su juicio, juzgan como correcto, como bueno. Y esto va desde los microorganismos, desde las formas de vida más simples a las formas de vida más complejas como nosotros, cuya única diferencia es que nosotros nos regimos por la razón y las otras formas de vida por el instinto. Los animales, pero también los microorganismos, que ni siquiera es por el instinto, sino por tendencias espontáneas, producto de la química y producto de procesos automáticos. ¿Sí? Entonces hay una distinción entre esta tendencia espontánea y automática al bien que tienen los microorganismos, las formas de vida más simples, la tendencia natural, espontánea que tienen los animales que se rigen por el instinto, tendiendo hacia el bien, y esta otra forma que tenemos nosotros de hacerlo a través de la razón, de un cálculo, de la deliberación. Pero la estructura es la misma. Todos tendemos naturalmente a lo que juzgamos como bueno.
Nadie dice conscientemente voy a hacer esto porque es malo para mí. Nadie hace lo que no le conviene de manera consciente. A lo sumo lo hace porque confunde la apariencia con la realidad. Si nosotros hacemos algo que es perjudicial para nosotros, eso se debe nada más ni nada menos que a nuestra ignorancia. Por eso decía, cada vez estoy más convencido de esta antiquísima sabiduría socrática de que el mal no es más que una forma de ignorancia. Y eso es muy, 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 muy profundo. Es muy profundo. Porque si lo pensamos así, la injusticia, el mal, todas estas cosas que tanto sufrimos se resuelven con la sabiduría, porque no son más que el resultado de nuestra ignorancia. Si lo que hacemos es perjudicial para nosotros y para el todo, ¿sí? Si lo que nosotros hacemos no está en perfecta armonía con la armonía universal, es porque somos ignorantes, porque no comprendemos qué es el bien real y solamente nos regimos por el bien aparente, por lo que creemos que es bueno, pero que en realidad no lo es. El equilibrio natural, ¿sí? La perfecta armonía de todas las cosas, es el resultado de todos estos esfuerzos que cada ser vivo, según su grado de complejidad, realiza en consecución al bien. El equilibrio natural, y esto incluso según la concepción científica de la naturaleza, según la concepción biológica, evolucionista de la naturaleza, es así. El equilibrio de los ecosistemas es el resultado de la interacción de todas las formas de vida que conviven en ese ecosistema, del empeño que tiene cada forma de vida en realizar lo que le conviene. Y de la sumatoria de todas esas medidas, de todos esos esfuerzos según su medida, se llega al equilibrio. Y el problema es que los seres humanos estamos justamente rompiendo ese equilibrio porque nuestra fuerza, nuestro poder, es desconmensurado en comparación con el poder de las demás formas de vida. Estamos rompiendo ese balance porque la balanza, justamente, está demasiado inclinada a nuestro favor, porque tenemos demasiado peso en el orden natural de las cosas. Ahora bien, este equilibrio, esta perfecta armonía, no es algo dado. No es un equilibrio preestablecido. Leibniz, un filósofo racionalista del siglo XVII, tenía esta idea de que la naturaleza en su totalidad es perfecta y está de tal modo constituida que la armonía, el bien, la justicia son cosas que siempre se imponen. La maldad y la injusticia son solo aparentes, no son reales. Esto que nosotros llamamos Val, no es Val más que desde nuestra perspectiva finita y limitada, desde la cual no somos capaces de comprender su papel en el orden natural de las cosas. Leibniz era cristiano. Leibniz era cristiano y creía en un Dios todopoderoso y perfectamente sabio y bueno. Creía que el universo había sido creado por Dios y que Él había dispuesto las cosas de tal modo que la armonía reinara en todo momento y en todo lugar, desde el origen de los tiempos hasta el final. Jamás pudo concebir un cristiano como Leibniz que la creación divina fuese imperfecta. No lo podía concebir. En esto consiste, a grandes rasgos, su doctrina de la armonía preestablecida. Para Leibniz, Dios había dispuesto las cosas de tal modo desde el origen para que todo sea armónico,
perfecto, para que la armonía reinara en el universo siempre. No podría ser turbada. Lo que nosotros llamamos turbaciones de la armonía, corrupción de esta armonía, no es más que aparente. Dios creó el mejor de los mundos posibles, decía Leibniz, luego de haber contemplado todas las posibilidades. Dios en el comienzo contempla todos los mundos posibles habidos y por haber, y eligió este mundo porque su bondad, su poder y su sabiduría le llevaron a hacerlo. Dios crea este mundo porque con su sabiduría determina que este era el mejor de los mundos posibles, porque su bondad absoluta, que solo le permite hacer el bien, le hizo desear hacerlo, le hizo querer hacerlo, y porque su poder le permitió hacerlo. Así es que la sabiduría, el poder y la voluntad, perfectamente armonizados en Dios, son la causa y la razón de que vivamos en este mundo en el que vivimos. Ahora, nosotros podemos creer que Dios se equivocó, ¿no? Nosotros podemos creer que Dios se equivocó, que este no es el mejor de los mundos posibles. Manifiestamente, evidentemente no lo es, porque existe el mal, la injusticia, el horror, la ignorancia. Pero hay razones para pensar que justamente por culpa de nuestra ignorancia, de nuestra perspectiva limitada, nosotros no estemos en condiciones de juzgar la decisión de Dios. Nosotros no estemos en posición de juzgar ni la decisión ni la obra de Dios. Quizás nosotros, por nuestra ignorancia, no estemos en condiciones de decir esto es bueno, esto es malo, esto no es perfecto, esto es imperfecto. Es verosímil pensar que todo lo que llamamos mal en realidad no es más que apariencia, debido a que tenemos una perspectiva muy limitada. No es para nada descabellado pensar que debido a nuestra comprensión limitada de las cosas, no seamos capaces de entender las razones de Dios. Los caminos del Creador son inescrutables para el hombre, dice la Biblia. No somos quien para juzgar las decisiones de Dios, ni mucho menos sus obras. Vinimos a este mundo no para juzgar, sino para aprender algo. Estamos de paso por lo eterno. Ahora, en lo eterno, el ser humano no es más que un destello fugaz. No. Si nosotros nos paramos desde una perspectiva más amplia, desde una escala más amplia, desde una escala universal o cosmológica, si pensamos qué es el ser humano en comparación con lo que es el universo, nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Nos damos cuenta de lo insignificantes que somos. Antes hablábamos del equilibrio natural, ¿no? Del equilibrio de fuerzas, que no es otra cosa que la naturaleza. Y decíamos que el ser humano tiene entre manos un poder capaz de destruir este equilibrio natural. Ahora, cuando hablamos del equilibrio natural, hablábamos de un equilibrio parcial, del equilibrio del planeta Tierra, que nuevamente es insignificante, es una parte infinitamente pequeña si lo comparamos con el universo en su totalidad. La Tierra es al universo lo que un grano de arena es a la Tierra, lo que un grano de arena es a un átomo. La medida de todas las cosas es relativa. Nótese que esto no significa que todo es relativo, solo que las medidas son relativas, porque dependen de otra medida con la cual compararla. Sí, no, yo no estoy diciendo todo es relativo, estoy diciendo las medidas son relativas. Si yo digo que la fuerza de un ser humano es pequeña o poca, debo tener otro ser humano con que compararlo. Sí. Si yo digo la fuerza de este ser humano es poca en comparación con otro ser humano que tiene una fuerza mayor, esto no es relativo, esto es absoluto.
De aquí podemos concluir que lo relativo y lo absoluto no son mutuamente excluyentes. No hay contradicción alguna en decir que una cosa es relativa a otra y decir que esto es absoluto. Esto, señoras y señores, resuelve un problema enorme. Resuelve el problema, casi diría. Ayer llegué a esta conclusión y posta que me sentí un iluminado. Tipo, tranquilamente me sentía que podía elevarme a otro plano en ese momento. Porque a nosotros nos enseñaron que si algo es relativo no es absoluto y que si algo es absoluto no es relativo. Pero esto no es cierto, lo absoluto y lo relativo conviven. Y eso deja abierta la posibilidad de que podamos llegar a comprender lo absoluto. Hoy en día estamos demasiado impregnados por este relativismo, según el cual todo es relativo, ¿no? Según el cual no existe nada absoluto, porque todo depende de nuestra perspectiva, porque todo depende del contexto, de quién lo diga, de la opinión de cada uno. Estamos demasiado atravesados por esta antiquísima sabiduría sofista de que el hombre es la medida de todas las cosas y de que todo es relativo a nuestra perspectiva. Pero esto es, señoras y señores, ingenuo. Es ingenuo porque es parcial, es una verdad parcial. No todo es relativo, las medidas son relativas, nada más ni nada menos. Que las medidas sean relativas no significa que todo sea relativo. Y eso deja abierta la posibilidad de que podamos llegar a comprender algo absoluto. Me parece a mí que la filosofía debe retornar a elaborar alguna teoría sobre lo absoluto. Desde hace más de 200 años que ningún filósofo se atrevió a hablar de algo absoluto. El último filósofo que habló de lo absoluto fue Hegel. Después de Hegel, que vivió en el 1800, no hubo ningún filósofo que se atrevió a hablar de lo absoluto. Ninguno. Dejamos de hablar de lo absoluto. Ya no pensamos siquiera en la posibilidad de que el ser humano pueda concebir lo absoluto. De que el conocimiento humano pueda llegar a ser absoluto. Perdimos la fe, la creencia en que el ser humano pueda conocer lo absoluto. Ahora, cerrando paréntesis, que es algo muy importante esto que acabo de decir. Decíamos que toda medida es relativa, ¿sí? Y eso es absoluto. Fíjense qué curioso cómo lo absoluto y lo relativo conviven, de que al decir nosotros que todo es relativo, estamos a la vez enunciando una proposición universal. Todo es relativo significa a la vez que existe algo absoluto, al menos una cosa, que es que toda medida, que todo es relativo. Entonces, es autocontradictoria, se autorrefuta a sí misma la tesis de que todo es relativo. Porque en el momento que nosotros decimos que todo es relativo, a la vez estamos enunciando un enunciado universal. Estamos diciendo que todo es relativo y eso es absoluto. ¿Se entiende? Es increíble cómo nos convencieron de este relativismo, loco, es increíble. Posta que es increíble. Sigamos. Ninguna medida es absoluta, salvo quizás el universo, pero esto ni siquiera es del todo cierto. Y es bastante cuestionable porque, así como durante milenios creímos que los átomos eran indivisibles, elementos constitutivos de la realidad, los últimos elementos constitutivos de la realidad, y luego se demostró que esto era falso, que no era cierto, porque el átomo se puede dividir y tiene una estructura interna conformada por neutrones, protones y electrones. Así como esto se demostró falso, quizás el universo no sea más que una parte de algo más grande, de una totalidad de la cual el universo no es más que un elemento. Y acá es donde llego a una conclusión muy grosa, que es que no podemos medir ni la grandeza ni la pequeñez de las cosas si no tenemos algo con qué compararlas. Nosotros decimos que el universo es absoluto porque es lo más grande que podemos concebir,
porque lo infinito es lo más grande que podemos concebir. Pero, atentis, la matemática nos demuestra que existen infinitos más grandes que otros. No todo infinito es igual a otro infinito. Existen infinitos más grandes que otros. Peor aún, existen infinitos más grandes que otros infinitos. Esto se demuestra con el teorema de Cantor. Cantor es un matemático que elaboró la teoría de conjuntos y demostró que existen conjuntos infinitos más grandes que otros conjuntos infinitos, que no todo conjunto infinito es igualmente infinito. No me quiero meter con esto, solamente lo tiro sobre la mesa, porque es muy interesante pensar cómo incluso la matemática nos demuestra esto. Matemáticamente, científicamente, está demostrado que existen infinitos más grandes que otros. Cierro paréntesis. Y esto aplica para todas las cosas, ¿eh? Esto de que no podemos medir ni la grandeza ni la pequeñez de las cosas si no tenemos algo con qué compararlas, aplica para todas las cosas. Pero entonces, ¿qué es el ser humano en comparación con el universo? Nada. No somos nada en comparación con el universo. Somos insignificantes, una fuerza minúscula. De ahí que decir que el ser humano está rompiendo con el equilibrio natural es algo ingenuo, es una verdad parcial. A lo sumo es cierto que estamos rompiendo el equilibrio natural del planeta Tierra. Eso es cierto, pero para la naturaleza, el equilibrio de un planeta periférico, en una galaxia periférica, que no es única, sino que hay millones de galaxias más. La ruptura de este equilibrio natural en el planeta Tierra no representa para la naturaleza ni un rasguño. No es nada para la naturaleza. Si nosotros pesamos en la balanza que mide todas las cosas el peso del poder humano con el poder de la naturaleza, nos daremos cuenta de que no estamos ni cerca de inclinar la balanza a nuestro favor, ni siquiera un poquito. Ni siquiera un poquito. No somos más que un grano de arena. No somos más que un grano de arena en la balanza versus la totalidad de la naturaleza. Ahora, ciertamente estamos rompiendo el equilibrio natural del planeta Tierra. Ciertamente el ser humano está corrompiendo el planeta, diseminando su putrefacción por el mundo. Pero no podemos decir por esto que estamos corrompiendo el equilibrio natural de todas las cosas, de la naturaleza en general. Eso es ingenuo. Es una verdad, pero parcial, infinitamente parcial. Ahora, también sería ingenuo concluir por esto que, listo, ya está, nos desligamos de la responsabilidad. Total, ¿qué es la destrucción de un planeta en comparación con la totalidad del universo? Obviamente esto es ingenuo también, no podemos concluir de esta manera, porque si bien es poco o insignificante la destrucción del planeta Tierra para la totalidad del universo, no es insignificante para nosotros que vivimos acá. Es muy importante, de hecho es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Por eso decía, la supervivencia de la especie depende de la comprensión cabal y profunda, esto es, de la conciencia plena de que nuestra medida no puede ser la medida de todas las cosas. Sencillamente porque al imponer nuestra medida a todas las cosas, estamos destruyendo, anulando las condiciones de posibilidad de nuestra propia existencia. Por eso es más que importante que tomemos el timón de las cosas, que nos hagamos cargo, de que nos responsabilicemos del curso que están tomando la historia. Es acuciante, es necesario que nos responsabilicemos de lo que estamos haciendo.
sencillamente porque nuestra supervivencia depende de ello. ¿Sí? Lo que está en juego es nuestra supervivencia como especie, no el orden cósmico. Al planeta Tierra lo chocó un meteorito, tuvo 6 extinciones masivas y sin embargo sigue girando alrededor del Sol. La naturaleza es peor que cruel, es indiferente a nosotros. Pero nosotros no somos indiferentes a la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Tenemos que contemplarla, tenemos que considerar su medida. Ahora, si bien es cierto que desde una perspectiva más amplia, lo que nosotros le hagamos al planeta Tierra no es nada. Es ingenuo por esto que decía, porque sí es importante para nosotros, sí significa mucho, de hecho, la vida y la muerte para nosotros. Además es ingenuo por otro motivo, y es el siguiente. Nietzsche, en el Zaratustra, emplea una metáfora que es muy elocuente y muy pertinente para esto que estamos pensando. Nietzsche decía que el superhombre debe tornarse océano para recibir cualquier corriente cenagosa y putrefacta sin corromperse. Nietzsche decía que el ser humano se encuentra ahora mismo entre el mono y el superhombre. Nietzsche tiene una doctrina, que es la doctrina del superhombre, en la que propone que el ser humano debe ser superado. El ser humano debe ser superado. Y para superar esta condición humana que tenemos, que es mediocre, ¿sí?, debemos tornarnos océano. ¿Por qué? Porque el océano para Nietzsche es este elemento que no importa cuánta basura le arrojemos, va a conservar igual su pureza. Nietzsche vivió en el siglo XIX y jamás pudo haberse imaginado que 2 siglos después el océano sería contaminado prácticamente su totalidad, que habría islas de basura flotando sobre la superficie del mar. Jamás pudo habérselo imaginado. Sin embargo, esta ingenuidad de Nietzsche no es vana. Incluso en su ingenuidad, incluso si su metáfora quedó invalidada por el devenir histórico del planeta Tierra, aún así nos revela algo interesante sobre esto que estamos pensando. La fuerza de la metáfora de Nietzsche no es tanto si es cierta o no. La fuerza de la metáfora de Nietzsche viene dada justamente por el hecho de que haya quedado desmentida, que se haya demostrado falsa con el tiempo. Antes decíamos que si sopesamos en la balanza que mide todas las cosas, el peso del ser humano es una pluma comparado con el peso de la naturaleza y que estamos muy lejos de inclinar nuestra balanza a nuestro favor. Ni siquiera un poquito. Pero del hecho de que la metáfora de Nietzsche haya quedado desmentida nos demuestra que lo que antes parecía imposible puede ser posible. Que si ahora el poder humano es insignificante en comparación con la naturaleza, el día de mañana puede no serlo. El día de mañana el poder humano puede llegar a ser tan grande que podamos finalmente desafiar a las fuerzas de la naturaleza. Y eso nos plantea realmente algo preocupante. Toda medida, todo valor, toda fuerza es relativa a otra medida, a otro valor y a otra fuerza respectivamente. El océano fue un elemento incorruptible para Nietzsche hasta que apareció otra fuerza enorme, que es la fuerza de la industria humana, la cual demostró que, de hecho, el océano era corrompible.
Y esto, señoras y señores, nos plantea la posibilidad de que efectivamente los seres humanos tengamos el potencial de destruir la naturaleza, en su totalidad. Ahora, esto también es ingenuo. Fíjense el movimiento dialéctico que yo estoy haciendo. Yo lo que estoy haciendo es planteando una reflexión que se va afinando a medida que avanza. Lo que yo estaba asumiendo hasta ahora, diciendo que el ser humano tiene un potencial destructivo, el potencial de destruir la naturaleza, asumía que nosotros somos algo externo a la naturaleza, que nosotros somos, en este juego de fuerzas que es la naturaleza, un agente externo que viene a patear el tablero y a romperlo todo. Pero esto, nuevamente, es ingenuo, es absolutamente ingenuo, porque nosotros somos parte de la naturaleza, no somos algo externo. Y si nosotros tenemos este poder que tenemos de imponer nuestra medida a la naturaleza, es porque la naturaleza nos lo dio. Si nosotros decíamos que nosotros como seres humanos tenemos este poder destructivo, en realidad lo que estamos queriendo decir, o lo que deberíamos decir, es que la naturaleza tiene el potencial de autodestruirse a sí misma. La naturaleza tiene incorporada, como si fuese en el código de la Matrix, este error, si es que se puede llamar así, no lo sabemos, pero tiene al menos esto que es el potencial de autodestruirse. Este poder que nosotros tenemos los seres humanos no es malo en sí mismo. El poder no es malo en sí mismo, porque el poder que tenemos puede ser creativo o destructivo, según cómo lo empleemos, según cómo lo usemos. Si lo usamos de manera responsable, si lo usamos con medida, o si lo usamos de manera irresponsable y desmedida. Si la naturaleza entera es un juego de fuerzas y nosotros formamos parte de la naturaleza, entonces nosotros no somos más que un participante más, un jugador más en este juego de fuerzas que es la naturaleza. Y esto es revolucionario. No la idea en sí misma de que somos parte de la naturaleza. Eso ya está plenamente formulado en la filosofía. Eso ya fue dicho. Lo que es revolucionario de esta idea es esto de que no podemos decir que somos un agente externo que vino a romper con la armonía universal. Y que si estamos ahora mismo nosotros, si decimos que ahora mismo estamos rompiendo la armonía universal, deberíamos en realidad decir que es la naturaleza misma la que se está autodestruyendo, ¿no? Esto ya está plenamente formulado en Spinoza, esta idea de que no somos un reino dentro de un reino, sino que somos parte de la naturaleza. Nada nuevo bajo el sol en este sentido. Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es el rol que tiene el ser humano en este juego de fuerzas? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros como jugadores de este juego de fuerzas que es la naturaleza? Y acá es donde el círculo se cierra. Acá es donde volvemos al comienzo de la reflexión. Al principio de esta reflexión yo decía que la medida perfecta entre el poder humano y el poder natural no se encuentra en el poder de dominar y controlar la naturaleza a nuestra medida, sino en la armonía perfecta entre las fuerzas naturales y las fuerzas humanas. Que no debemos aspirar a alcanzar más y más y más dominio, más y más y más control sobre las fuerzas de la naturaleza, porque esto era ingenuo, porque rompía con la simetría natural de todas las cosas. Aunque este parezca ser nuestro destino, aunque este parezca ser el camino a seguir, no es más que un error. Porque ahora mismo la supervivencia de la especie depende de esto. La verdadera emancipación, la verdadera libertad, la verdadera perfección
el verdadero ideal a alcanzar, se juega en la perfecta armonía entre las cosas. Y con esto quise decir algo muy humano, ¿sí? Porque como decía en un principio, toda esta reflexión metafísica, cosmológica, que parece ser tan abstracta, tan mística, tiene consecuencias y una relevancia enorme para nuestra vida práctica, para nuestra vida diaria. Porque todo esto tiene que ver con la dicha, con la felicidad, con la justicia, con la belleza, cosas que para nosotros tienen mucho valor en este mundo terrenal en el que vivimos, en esta vida tan pequeña, en este plano tan pequeño que es el plano terrenal, como pensarían los cristianos, ¿no? Está el mundo celestial y el mundo terrenal. En este mundo terrenal en el que vivimos, la dicha, la felicidad, el placer, la justicia, son cosas que tienen mucho valor para nosotros. Quizás no tanto para el universo como tal, que es indiferente a los otros, pero sí para nosotros. Y ahora, estos valores, estas cosas, la justicia, el bien, la belleza, dependen también de esta armonía cósmica, porque no pueden estar desligados estos planos, no pueden estar separados, no puede ser una la ley que rige el mundo terrenal y otra la ley que rige el mundo celestial. Si hay una jerarquía entre estos dos mundos, si el reino celestial del que hablaban los cristianos, el reino de Dios, es superior al reino terrenal en el que vivimos nosotros, los seres humanos, este mundo corruptible, defectuoso, entonces lo que tenemos que hacer es plegarnos a la ley de este mundo celestial, que no es otra cosa que esto que venía diciendo, de la armonía universal, la armonía cósmica. Lo que podemos hacer y lo que no, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que nos conviene hacer y lo que no, quizás no sean cuestiones tan contradictorias entre sí como pensamos. Quizás la contradicción práctica que nosotros encontramos entre el querer, el poder y el deber no sea más que una contradicción aparente, producto de nuestra ignorancia, de que no comprendemos cuál es el equilibrio perfecto entre cada cosa, de que no comprendemos cómo se relacionan justamente esta armonía universal y esta armonía de la sociedad, esta armonía cósmica y esta armonía parcial del ser humano. Ahora, esto nos remite a esta sabiduría antiquísima socrática, según la cual la sabiduría es la clave de todas las cosas, según la cual el mal no es más que una forma de ignorancia. La sabiduría es la que puede darnos una idea de cómo vivir bien, en base a qué valores y principios regir nuestras vidas. La sabiduría es la que puede darnos la medida perfecta de cómo vivir, de tal modo que todas estas cosas que tanto valoramos los seres humanos, como la justicia, la dicha, la felicidad, el placer, sean compatibles entre sí y podamos vivir en perfecta armonía entre lo que pensamos y lo que hacemos. Perfecta armonía, alineación entre mente y cuerpo, o entre alma y cuerpo, entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Estas tres cosas que para los seres humanos actuales están tan disociadas. Lo que debemos aspirar es a alinearlas, a asociarlas. Tenemos que aspirar a una perfecta articulación entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría y esto es lo que separa a la sabiduría, al sabio, del mero intelectual, del científico. En el sabio conviven la teoría y la praxis. Estos dos elementos que son la teoría y la praxis, en la sabiduría son dos elementos indisociables.
Y que en la figura del intelectual, esta persona que nada más tiene teorías verdaderas acerca de la realidad, están absolutamente disociadas, porque el científico, el intelectual, no puede llevar a cabo, no puede vivir de acuerdo a sus propias teorías. El sabio es aquel que puede vivir en perfecta armonía y coordinación entre lo que piensa, entre lo que cree, entre sus convicciones, por un lado, y por otro lado, en lo que hace, en su vida práctica. Si la sabiduría consiste en la comprensión de la realidad, y la realidad es un juego de fuerzas cósmicas, de la cual los seres humanos formamos parte, entonces la sabiduría no es otra cosa que aprender a jugar este juego que es la vida. Algo que no se aprende de otra manera más que jugando, es decir, en la experiencia. Fíjense además cómo la metáfora de aprender a jugar tiene un poder enorme, tiene un poder enorme para definir a la sabiduría. Porque comprende estos dos aspectos de la sabiduría, de los que acabo de hablar, que son la teoría y la praxis. Aprender a jugar no es solamente saber las reglas del juego, es jugar, y jugar de acuerdo a esas reglas del juego, es jugar bien. Uno no es un buen jugador porque simplemente sepa las reglas del fútbol. Un buen jugador de fútbol no es aquel que simplemente sabe las reglas del juego, sino el que juega bien. Porque además, si sos o no un buen jugador se demuestra en la cancha. ¿Qué es la cancha? La experiencia. Es jugando como uno demuestra que sabe jugar. No simplemente siendo un docto de las reglas del fútbol. Así no se juega bien al fútbol. Simplemente sabiendo las reglas no basta para saber jugar al fútbol. Uno puede conocer las reglas, pero puede ser un pésimo jugador. Por eso es que hay muchos intelectuales, por eso es que hay muchos científicos en nuestro tiempo que tienen muchas teorías verdaderas acerca de la realidad, pero muy pocos sabios, porque es infinitamente más difícil vivir de acuerdo a lo que uno cree, vivir de acuerdo a su teoría, que simplemente tener una teoría. Lo interesante de esto es que además, al jugar bien, ¿sí?, no solo les demostramos a otros que sabemos jugar, sino que además nos lo demostramos a nosotros mismos. Confirmamos que sabemos jugar bien cuando jugamos. No hay otra forma de verificar si nuestras teorías son verdaderas que al ponerlas en práctica, al ponerlas en contacto con la realidad y ver si resisten esta realidad. ¿Sí? Y para saber si nuestra práctica es correcta, es decir, para saber si nuestras teorías resisten a la realidad, basta con sentir si lo que estamos haciendo, si la praxis que elaboramos en función de nuestras teorías es armónica con lo que están haciendo los demás, porque no estamos solos en este mundo. Decíamos que tenemos que tener en cuenta la medida de la naturaleza, y la naturaleza comprende a la totalidad de los seres vivos, a la totalidad de las formas de vida y a los elementos no vivos, inanimados de la naturaleza. Nosotros sabemos si lo que estamos haciendo es armónico o no con la armonía universal, si sentimos que lo que están haciendo los demás si lo que hacemos es armónico con lo que están haciendo los demás, todos los demás. No solo los seres humanos, sino el universo en su totalidad. Y acá es donde se me ocurrió pensar en una analogía que tiene que ver con la música. En la música, la tonalidad es lo que define qué es armónico y qué no. Del mismo modo en que en la música la tonalidad define lo que es armónico y lo que no, el diapasón universal, esta tonalidad universal,
es lo que define qué es armónico y qué no. Por eso decía que la sabiduría consiste en la comprensión de esta armonía universal, en la comprensión y en el vivir conforme a esta comprensión. Imagínense que todo el universo entero es música y que los elementos del universo fuesen los músicos, todos los elementos, no solo los seres humanos, todos los elementos. Imaginemos además que la música que tocamos fuese una canción. Si esto es así, entonces esta canción debe tener una tonalidad. Y si tiene una tonalidad, entonces todos los músicos que conformamos esta orquesta universal, que es la naturaleza, es decir, todos los elementos que conforman el universo, entre los cuales estamos nosotros, deben tocar su instrumento a la tonalidad de la canción que estamos tocando. Hermoso, todo muy lindo, hermosa analogía, pero ¿cuál es esa tonalidad? ¿Cuál es la tonalidad de la canción en función de la cual yo debo afinar mi instrumento? Fíjense el poder que tiene esta analogía, fíjense el poder que tiene este vocabulario, este lenguaje de la música para pensar esta cuestión que estamos pensando. ¿Cuál es la tonalidad del universo en función de la cual nosotros debemos afinar nuestro instrumento? ¿Cómo sé yo? Peor. Primer punto, cuestión ontológica. ¿Cuál es la tonalidad del universo? Primer punto. Segundo punto, ¿cómo puedo yo conocer cuál es esa tonalidad del universo? Epistemología, nociología. Primer punto, cuestión ontológica. Segundo punto, cuestión nociológica. ¿Cómo puedo yo saberlo? Escuchando. Hay que escuchar. Así es como podemos llegar a conocer cuál es esa tonalidad. Hay que entrenar nuestros oídos para aprender a escuchar y ser capaces de percibir entre todo el ruido de instrumentos desafinados, mal tocados o mal construidos, la tonalidad que marca el ritmo y la armonía del universo. Fíjense qué místico que me estoy poniendo, qué mística que devino esta reflexión. Hay que escuchar, hay que aprender a percibir entre este ruido en el que vivimos cuál es la tonalidad a la cual nosotros debemos afinar nuestro instrumento. Quizás, y con esto cierro, todos los males que sufrimos, la injusticia, los vicios, la ignorancia, la fealdad, el dolor, no sean más que el resultado de una orquesta desafinada, de instrumentos desafinados, mal tocados o mal construidos, por parte de malos músicos que han olvidado cómo hacer música, o que directamente nunca supieron hacerla. Esto es todo lo que tengo para decir. La música es... quiero cerrar con otra frase que es esto de que la música es matemática líquida y por otro lado la arquitectura es matemática congelada. Los músicos tienen una gran sabiduría oculta. Los músicos son quizás quienes más comprenden cómo funcionan las cosas. Nietzsche decía que uno se vuelve más filósofo cuanto más músico se vuelve. Cuando uno más músico es, más filósofo se vuelve. Más ama la sabiduría.
por eso más filósofo. Y quizás incluso también más comprende la sabiduría. Porque el universo no es más que vibraciones, nos enseña la física, que el universo no son más que ondulaciones cuánticas, vibraciones, modificaciones ondulatorias de la materia, vibraciones que están a una u a otra frecuencia. Entonces quizás los músicos comprendieron algo que la mayoría no comprende. Y es que la armonía que pueda llegar a tener el músico con su música y su instrumento, quizás responde a un orden divino, quizás responde al orden universal, cósmico, de la naturaleza, y quizás la armonía, la perfecta armonía de las cosas, esté cifrada en la música. Pitágoras, este antiguo matemático griego, que nosotros solamente lo conocemos por el teorema de Pitágoras y sus aportes a la matemática. Pitágoras era un gnóstico, Pitágoras era un místico. Pitágoras fue, además, el que descubre y el que crea, el que inventa las escalas musicales, que son la base de todas nuestras escalas. La escala pitagórica, de la cual se derivan todas las demás escalas, o la parte de las escalas fundamental. Pitágoras había descubierto, o creía que la enfermedad era nada más que desorden, y que para curar la enfermedad, la enfermedad del alma, ¿no? La enfermedad del cuerpo se cura de otra manera. Pitágoras creía que la enfermedad del alma no era más que un desorden del pensamiento, un desorden de esto que decía, una disonancia entre lo que creemos, lo que hacemos, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Una disociación entre la teoría y la praxis, pero también una disociación entre lo que nosotros hacemos y lo que hacen los demás. La enfermedad del alma, la ignorancia, el dolor, el sufrimiento, no es más que desorden. Y para Pitágoras, lo contrario al desorden era el orden, obviamente, no solo para Pitágoras, pero lo que sí era interesante en Pitágoras es que el orden, para Pitágoras, la música era el orden por excelencia. ¿Por qué? Porque el fundamento de la música son las matemáticas. La música no es más que matemática líquida. Copérnico o Galileo pensaba que el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y que para comprenderlo, por ende, teníamos que comprender las matemáticas. Pitágoras y Platón también. Platón era también un místico. Platón era un gnóstico que creía en la perfecta armonía entre el orden cósmico y el orden humano, entre la justicia divina y la justicia humana. Platón, retomando una idea de Pitágoras, que ya estaba formulada en Pitágoras y que Platón la amplía. Esta idea es que todo fue hecho según la medida, decía Pitágoras. Según el número. Pitágoras decía todo fue hecho según el número. Y Platón retoma esta idea y dice todo fue hecho según el número y la medida. Y según el peso. Estas tres ideas para Platón representaban representaba la medida que establecía el orden de todas las cosas. Y no era más que matemática, no era más que números.
quizás, solo quizás, la matemática y la música sean la clave de todas las cosas. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No tengo más para decir. Y nos vemos en la próxima.